Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy Oscar Fuentes, director del curso Control Análogo. Y en este video voy a explicar acerca de la tarea 4, correspondiente a las metodologías de diseño basadas en el espacio de estado. En este caso, en este tipo de metodologías de diseño, nos vamos a basar en las ecuaciones diferenciales y no en la transformada de Laplace. Vamos a partir de un sistema dinámico. Entonces, un sistema se puede controlar basado en las mismas ecuaciones diferenciales que lo describen. Tenemos como ejemplo un motor que está descrito en un circuito, ¿sí? Una parte eléctrica y en una parte mecánica. Este motor tiene algunos parámetros físicos como vemos a continuación. Por ejemplo, en la parte eléctrica podemos definirlo como una resistencia en serie con una inductancia en serie con el mismo motor, es decir, el voltaje que el mismo motor consume. El voltaje de entrada, que es el cual nosotros le vamos a ingresar al motor para que él empiece a ejecutar su acción, lo hemos descrito como VDT. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que una vez le ingresemos este voltaje en la entrada, el motor va a experimentar lo que es una fuerza electromotriz y a su vez va a empezar a hacer o a ejercer su movimiento que se puede describir como el cambio de posición de ángulo, es decir, θ de t. También lo podemos medir en velocidad, ¿cierto? Asimismo, aparece una fuerza, ¿sí? Que es la que hace que el motor se mueva y que le llamamos torque. Y si analizamos el sistema de fuerzas, entonces también aparecen unas fuerzas que se oponen. En este caso, la fuerza que depende del coeficiente de fricción que hemos llamado B y la que depende del momento de inercia que hemos llamado J. Alguna condición que debemos tener en cuenta es que este voltaje que el motor consume depende de la velocidad, es decir, E de t es igual a una constante que multiplica la derivada de θ con respecto al tiempo. ¿Listo? Asimismo, la fuerza que experimenta el motor, ¿sí? El rotor, la fuerza que experimenta, depende de la corriente que fluye por el circuito eléctrico. Es decir, que aquí con estas dos condiciones nos estamos dando cuenta que hay una interacción entre la parte mecánica del motor y la parte eléctrica. Y a partir de aquí podemos hacer el análisis en ecuaciones diferenciales. Para esto vamos a darle algunos valores al sistema. Vamos a asumir algunos valores, por ejemplo, que la resistencia sea de 1.5 ohmios, que la inductancia sea de 0.8 Henry, ¿cierto? Por su parte, vamos a llamar a la constante B como 0.1 newton por metro por segundo y la constante J 0.01 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. En este caso vamos a darle valores a la constante KE igual a la constante KT como 0.01 newton por metro sobre amperio. Otra de las condiciones que hay que tener en cuenta es que generalmente esta constante, que puede ser hallada experimentalmente, tiene una equivalencia, es decir, generalmente la misma constante o el mismo valor de KE termina siendo el mismo valor de KT, por esa equivalencia que existe entre los dos sistemas, tanto mecánico como eléctrico. Bueno, a partir de aquí podemos plantear las ecuaciones diferenciales, tanto de la parte eléctrica como de la parte mecánica. Si nos enfocamos en la parte eléctrica, podemos definirlo a partir de la ley de malla de voltaje, ¿cierto? Aquí sale una malla. Entonces, podemos definir que el voltaje VDT es igual a la suma de los voltajes de la resistencia a la bobina y el respectivo E del motor. ¿Listo? Planteamos la ecuación. Entonces, el voltaje en la resistencia es R por I dt. El voltaje en la inductancia es L por DI dt. Y el voltaje respectivo del motor, ¿sí? Cumpliendo la ley de mallas. Vamos a reemplazar los valores y vamos a aprovechar también y reemplazamos E
como lo habíamos definido, la constante por la derivada de θ respecto al tiempo, es decir, por la velocidad del motor. Aquí hemos planteado, eh, ya hemos planteado la ecuación diferencial que describe la parte eléctrica, pero hay que tener en cuenta algo. Una forma de trabajar este tema de espacios de estado es establecer dentro de todas esas ecuaciones una variable que le vamos a llamar estado. Y esa variable es la variable que aparece dentro de la ecuación en su estado natural y aparece también en un estado derivado, es decir, I de t. Si aquí tenemos I de t y aquí tenemos I de t derivado, entonces esa es una variable a tener en cuenta, ¿sí? Y podemos decir que el estado derivado corresponde al futuro, es decir, es un estado futuro, mientras que el I de t en su estado normal podríamos llamarlo un estado presente. ¿Qué nos corresponde hacer en esta ecuación diferencial y en cualquier ecuación diferencial que nos encontremos de un sistema? Una vez hemos planteado la ecuación diferencial, debemos identificar esa variable, ¿sí? ¿Cuál es la variable que aparece derivada y además aparece en un estado natural? Y vamos a tomar la derivada o la máxima derivada que encontremos de esa variable para despejarla. En este caso, nos encontramos I de t, entonces vamos a despejar dI de t. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, entonces 1.5 I de t pasa a restarse, ¿cierto? B de t menos 1.5 I de t. Lo mismo, 0.01 de θ de t también pasa a restarse. Y para dejar solamente la variable derivada, entonces dividimos todo por 0.8 y tenemos ya esta ecuación en una forma estándar que es la que nos va a permitir más adelante analizar el espacio de estado. Eso mismo lo vamos a plantear para la parte mecánica. Pero en la parte mecánica lo que vamos a analizar son las fuerzas. Entonces, ¿qué podemos decir de la parte mecánica? Que la fuerza de T, ¿sí? El torque que experimenta el motor, es igual a lo que se contrarresta, en este caso, J por la derivada, ¿sí? La doble derivada de θ cuadrado, más B por la derivada de θ con respecto al tiempo. Es decir, J por la derivada cuadrado de θ, es decir, derivada cuadrado de una posición, de un ángulo, es como si estuviéramos hablando de una aceleración, es decir, estamos hablando de una aceleración por una masa, ¿sí? Y B por la derivada de θ, estamos hablando de la velocidad, por el B también viene siendo equivalente, ¿sí? Bien, entonces una vez hemos planteado esto, pasamos a reemplazar los valores y aprovechamos para cambiar la fuerza, ¿sí? El torque T de T por la respectiva constante 0.01 por I de T. Aquí es fácil identificarlo porque es una sola variable y ya nos estamos dando cuenta que la variable de θ de t, que es la velocidad, se encuentra como estado natural de θ de t. Si es la velocidad, pues está ahí en ese estado y aparece derivada, es decir, la segunda derivada de este lado. ¿Listo? Entonces, una vez hemos identificado cuál es esa variable que aparece en un estado natural y en un segundo estado derivado, entonces vamos a despejar la parte derivativa, ¿sí? La despejamos, entonces tenemos que 0.01 de θ cuadrado, ¿sí? De la segunda derivada de θ, perdón, con respecto al tiempo, y pasamos al otro lado, la otra expresión, 0.1, pues como negativo, 0.1 de θ de t. Dividimos todo entre 0.01 y dejamos ya nuestra expresión en una forma estándar. Esa es la forma estándar en que nos sirven las ecuaciones diferenciales para analizar más adelante espacio de estado. Estamos haciendo esto de forma estratégica. Hemos dejado la parte derivada despejada y las demás, digamos, los demás elementos de la ecuación del otro lado. ¿Listo? Hemos hecho eso tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica. Finalmente vamos entonces a obtener
esas dos ecuaciones que hemos planteado. Ahora sí, ya tenemos prácticamente nuestro sistema descrito y organizado en ecuaciones diferenciales en una forma que nos va a permitir entender los espacios de estado. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer ahora? Muy bien, ahora vamos a representarlo en espacio de estado, ya que tenemos las dos ecuaciones despejadas como más nos interesa. ¿Listo? Entonces el sistema puede ser descrito en espacio de estados a partir de las dos ecuaciones anteriores. Para esto vamos a definir tres cosas. Primero, vamos a definir quiénes vendrían siendo las variables de estado. Segundo, quién vendría siendo la entrada del sistema. Y tercero, quién vendría siendo la salida del sistema. Empecemos por las variables de estado. Una forma fácil de identificar variables de estado tiene que ver con eh, corresponderla con esas variables que se derivan, ¿sí? En este caso, en la primera ecuación tenemos a I de t, ¿sí? Tenemos a I de t, la cual se deriva, perdón, y eso fue lo que hicimos en el paso anterior. Entonces, así vamos identificando esas variables de estado. En este caso, escogemos I de t y la vamos a cambiar ahora por x, siendo I de t x1. De ahora en adelante, nuestra variable x1 va a representar I de t. El estado futuro de I de t vendría siendo la derivada. Entonces, donde aparezca la derivada de I de t, vamos a reemplazar por x1 punto. ¿Sí? Es decir, x1 punto viene siendo la derivada de x1. ¿Listo? Y buscamos en todas las dos ecuaciones donde aparece y lo reemplazamos. Ahora vamos a ver la otra variable de estado que vamos a nombrar y la vamos a nombrar como x2. Entonces la otra vendría siendo ¿quién? La velocidad. ¿A dónde está la velocidad? Pues aparece en la primera ecuación. Entonces ahí le colocamos x2 y también aparece en la segunda ecuación. ¿Sí? Desde luego, entonces la derivada doble, ¿sí? La derivada doble de teta vendría siendo x2 puntos. En esa misma lógica. ¿Listo? No es más sino que ya hemos definido las variables de estado. En toda ecuación diferencial debemos ser estratégicos escogiendo estas variables de estado. Ahora vamos a escoger la entrada del sistema. Entonces, si analizamos el sistema, que es un motor, ¿qué le metemos nosotros al motor? Un voltaje. ¿Y qué le sale al motor? Una velocidad de giro ¿cierto? De su parte de rotor. ¿Listo? Entonces, ¿quién viene siendo la entrada? Precisamente el voltaje. Entonces vamos a reemplazar el voltaje por UDT. Y nos queda la salida. Entonces, ¿quién vendría siendo la salida? Pues la salida la vamos a nombrar como la velocidad. Entonces la salida, que es y de t, va a ser igual a x2. Vamos a organizar todo esto, es decir, vamos a reemplazar las derivadas por las variables de estado x1 y x2. Y eso nos queda de esta forma. ¿Sí? Estas dos ecuaciones que están aquí son exactamente las dos anteriores, pero ya están representadas en espacio de estado como x1 y x2 como variables de estado y x1 punto y x2 punto como esas variables derivadas. El resto de elementos de la ecuación corresponden a las mismas ecuaciones diferenciales. En este caso también aparece una tercera ecuación que tiene que ver con la salida. Entonces la salida la hemos llamado y de t, que viene siendo igual a x2, entendiendo que x2 es la velocidad. Muy bien, entonces ya prácticamente tenemos representado nuestro sistema en espacio de estado. ¿Qué falta? Vamos ahora a compactarlo para hallarlo de una forma matricial. Listo, entonces finalmente organizamos las ecuaciones en esa forma de matrices. ¿Cómo se da esto? Entonces, si nos fijamos acá en la izquierda, el estándar, esta es una forma estándar de representación de espacio de estado, es
Colocamos un vector donde están los estados derivados, x1 y x2 puntos. Viene siendo igual a una matriz que multiplica a los estados sin derivar, x1 y x2, más un vector que multiplica la entrada u de t. Y la salida y de t viene siendo igual a un vector que multiplica los estados x1 y x2. Esto que está aquí es un estándar. Esto es un estándar y siempre que vamos a representar un sistema en espacio de estado utilizamos esa forma, una matriz de estados donde están los estados derivados igual a toda esa expresión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer corresponder los valores de esa matriz para que satisfagan la ecuación que tenemos a la derecha. ¿Qué valores deberían haber entonces en las matrices? Vamos a empezar a analizar la primera matriz, que es la que multiplica los estados x1 y x2. Entonces empezamos a identificar la primera ecuación. La primera ecuación dice que x1 punto es igual a 1.25 UDT menos 1.875x1 menos 0.0125x2. Entonces, ¿quién está multiplicando x1? Es el primer elemento que voy a identificar. ¿Sí? El primer elemento que voy a identificar que está multiplicando x1 vendría en esta posición. ¿Sí? Seguido ahora, ¿cuál es el elemento que multiplica a x2? Bueno, el elemento que multiplica a x2 lo ponemos en esa otra posición de la matriz. Y nos falta el elemento que multiplica la entrada, u de t. Entonces, el elemento que multiplica la entrada u de t lo ponemos en la posición del vector, como lo vemos ahí en la matriz. Y podemos verificar que efectivamente eso va a dar igual a la ecuación de la derecha. Vamos a terminar de ubicar elementos, entonces ahora basados en la ecuación de abajo. x2 punto es igual a 1x1 menos 10x2. Entonces, identifiquemos primero el elemento que multiplica a x1. En este caso viene siendo 1, entonces 1 queda en esa posición y después el elemento que multiplica a x2, que es menos 10, y lo colocamos en esa posición. Finalmente, el elemento que multiplica a u de t, como no hay ningún elemento que multiplica a u de t, no existe, entonces coloquemos un 0 para rellenar. Y ya podemos entonces verificar que estas matrices hacen que satisfagan estas ecuaciones de la derecha. Para satisfacer también una tercera matriz en la salida, y de t igual un vector que multiplica x1 y x2, entonces vamos a rellenar los elementos de esa matriz para que y de t sea solamente igual a x2. Entonces en este caso, x2 colocamos entonces los dos elementos. Claro, si hacemos el análisis, y de t es igual a 0 por x1 y 1 por x2, y así esto corresponde con esta ecuación de acá. Eso mismo pasa arriba, es decir, todas esas matrices multiplicadas por esos vectores satisfacen las ecuaciones en espacio de estado que hemos definido. Aquí las tenemos entonces ya compiladas, como quien dice, la matriz A, la matriz B y la matriz C. Le hemos puesto esos nombres. De ahora en adelante, todo sistema que nosotros vayamos a modelar en espacio de estado, esos sistemas van a ser representados a partir de las matrices A, B y C. Todo sistema, cualquiera que sea, no solamente este motor, al final va a ser representado por la matriz A, la matriz B y la matriz C. ¿Sí? Así como en otro, por ejemplo, en otra metodología, que por ejemplo puede ser con transforma de Laplace, era una función de transferencia. Bueno, en este caso es esas tres matrices. El estándar o la representación general, ya hablemos de forma general, de los espacios de estado de forma compacta es como vemos en esta ecuación. X punto
Es decir, ahí va toda una serie de elementos porque es un vector, pero estamos compactándolo en X punto. Es igual a una matriz A que multiplica a X sin derivar, más una matriz B que multiplica la entrada. Y Y de T viene siendo igual a una matriz C que multiplica a los X, ¿cierto? Más una matriz D que multiplica la entrada. En nuestro caso, esa matriz D no existe, por lo tanto la reemplazamos con un 0. Y eso que está ahí, que representa al motor al final, se representa en forma de diagrama como vemos aquí. Primero vamos a identificar en este diagrama dónde queda X1 punto. Entonces lo vemos aquí, listo. Ahí está X1 punto. Entonces X1 punto, si pasa por un integrador, se convierte en X de T, ¿sí? Porque X punto está derivándose. Al pasar por el integrador se convierte en X de T. ¿Listo? Entonces este diagrama que está aquí satisface la ecuación que vemos aquí. ¿Cómo? Miren, X de T se multiplica por A y se suma aquí en este sumador con U de T, que viene siendo la entrada, por B. Y vemos que la salida de este sumador, es decir, U de T por B más A por X de T, es igual a X punto de T. O sea que este diagrama está, de alguna manera, satisface esta ecuación que vemos acá a la izquierda. De la misma forma, X de T continúa y se multiplica con un factor C o una matriz C para generar después una salida Y de T. Se está sumando con una matriz D que multiplica la misma entrada, pero como en nuestro caso el motor no existe esa matriz D podemos igualarla a 0, así que la salida Y de T es igual a C por X de T. ¿Listo? O sea, este diagrama que vemos aquí es de forma general, ¿sí? De forma general para todos los sistemas. Nosotros nos corresponde hallar las matrices D, las matrices C, la matriz A y la matriz B. Pero todos los sistemas se representan de la misma forma. Nosotros simplemente nos corresponde hallar las matrices. ¿Listo? Luego que tengamos un sistema así descrito, lo podemos montar en MATLAB, lo podemos montar en Simulink y después controlarlo. Obviamente, así como está el sistema, podemos meter un escalón unitario en UDT y podemos verificar qué sale en YDT. Entonces eso lo hacemos en el siguiente video.